Bienvenidas nuevamente en estos miércoles para la igualdad de género. El día de hoy tengo el gusto de presentarles la plática de hoy, que se titula Hombres al borde de un ataque de cuidados. En parte, un tema que ha salido a la luz por la época de pandemia en la que estamos viviendo, donde la vida laboral, familiar y del hogar se traslapan en el quehacer cotidiano, moviendo los ejercicios de género tradicionales. A continuación tenemos dos especialistas en el tema que nos vienen a compartir sus investigaciones y sus experiencias en torno al tema que hoy nos interesa presentarles. Y también aprovecho para saludar a Sandra Lorenzano, la coordinadora de este programa de Miércoles para la Igualdad, y a todo su equipo. Muchísimas gracias por hacer vivo estos Miércoles para la Igualdad. Les presento y les doy la bienvenida a Olivia Tena Guerrero. Olivia nació en la ciudad de Morelia, Michoacán. Se tituló como psicóloga en la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el grado de maestra en psicología en la misma UNAM. También luego obtuvo el grado de doctora en sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella es docente y tutora en los posgrados de Ciencias Políticas y Sociales y de Psicología en la UNAM, y está adscrita al programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH, de la UNAM. Tiene reconocimiento como investigadora nacional por el CONACYT nivel 2. Fue responsable de una investigación de largo aliento sobre el empoderamiento de las mujeres en la Policía de la Ciudad de México. Actualmente coordina el Grupo Interdisciplinario de Investigación Feminista en Formación Policial. Olivia Tena ha publicado 10 libros, ya sea como autora, coautora o coordinadora, 40 capítulos de libro, 38 artículos en revistas especializadas, y ha sido conferencista en una gran cantidad de eventos académicos nacionales e internacionales sobre la materia de su especialidad, algunos de ellos relacionados con estudios feministas sobre la condición masculina. Es abuela de un pequeño de 2 años y participa de manera compartida de su cuidado en tiempos de COVID. Muchas gracias, Olivia. Un gusto de estar contigo, acompañándonos, y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Tamara. Gracias, Olivia. También se encuentra con nosotras el doctor Leonardo Olivo Santoyo. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Tiene la maestría en Estudios Políticos y Sociales de la UNAM, la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la UNAM. Es académico de tiempo completo adscrito al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en el programa de investigación feminista. Es docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del Diplomado en Feminismo en América Latina, Aportes y Retos. Es integrante de la Comisión de Ética del Subsistema de Humanidades de la UNAM, investigador del proyecto interinstitucional Ciudad Universitaria Segura para Todas y Todos. Sus líneas de investigación son ciudades seguras para mujeres, género, violencia y varones, SIDA, homoerotismos. Sus publicaciones recientes son La construcción de la paz y la crítica a la masculinidad hegemónica, exploraciones sobre una relación poco iluminada en Interdisciplina, volumen 6. Otra investigación es sobre topografías de la seguridad en Ciudad Universitaria, buscando alternativas feministas. Otra investigación actual es Vivir y transitar en Ciudad Universitaria, diagnóstico participativo sobre el estado del derecho a la movilidad libre y segura en el campus central de la UNAM. Y también gracias, Leonardo, por estar aquí con nosotros acompañándonos. Gracias, Tamara, gracias a todas y a Rubén por este espacio. Así es. El día de hoy nuestro moderador es Rubén Hernández Duarte, también lo voy a presentar. Rubén estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la maestría en Estudios Políticos y Sociales en la UNAM. Ha colaborado en proyectos de investigación en la UNAM y en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Su trabajo académico se interesa por la vulnerabilidad de los individuos a la luz de las violencias y del cuidado de la salud desde los enfoques de género y las juventudes. Estuvo a cargo de la Secretaría de Igualdad de Género, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género durante el 2017 al 2020.
Es docente de asignaturas desde el 2015. Actualmente es responsable de la Dirección de Inclusión y Prácticas Comunitarias de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Sus líneas de investigación son riesgo, salud sexual, violencia de género y juventudes. Rubén, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a los tres. Les deseo que disfrutemos en conjunto esta linda conversación y te doy la palabra, Rubén. Adelante. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Y muchas gracias, Tamara, por esta introducción y por estar aquí acompañándonos en este miércoles para la igualdad, en un tema que me parece fundamental, en compañía de Olivia y de Leonardo, que nos invita a reflexionar sobre el modelo de la masculinidad, que sabemos que es un modelo cultural, que fundamentalmente recae sobre la formación de los hombres en nuestras sociedades y que desde ese lugar social, que es el lugar de los hombres, produce una serie de distribuciones desiguales y asimetrías en la composición y en la participación en diferentes lugares, ¿no? Estamos en 2020, en octubre, lo digo por si alguien ve este video después, porque tenemos que contextualizar en qué momento nos encontramos, ¿no? Estamos en una situación, en un contexto que muchas expertas especializadas en la economía de los cuidados y en los enfoques de corresponsabilidad han llamado una crisis de cuidados. Una crisis de cuidados que tiene que ver con el desmantelamiento de muchas estructuras de cuidado que operaban en nuestra sociedad, como estancias infantiles, escuelas, clínicas y también otras estructuras no institucionales como el apoyo de familiares, de personas contratadas en los hogares que participaban de los cuidados y permitían de cierta forma descargar ciertas responsabilidades que sabemos que históricamente han sido asignadas desde un punto de vista de la división sexual del trabajo, que es una de las formas sexistas de la organización de la vida hacia las mujeres, ¿no? Entonces, pues esta crisis de cuidados ha implicado la concentración de los cuidados nuevamente en los espacios domésticos y por problemas muy fuertes que tienen que ver, por una parte, con la organización del mundo y esta dificultad que seguimos teniendo para armonizar la vida pública y la vida doméstica, y por otra parte, para distribuir de forma equitativa, de forma simétrica esas responsabilidades, sin importar el sexo de las personas, pues nos tienen en este contexto, en este momento. Y bueno, la sesión de hoy, como Tamara nos ha dicho, se llama Hombres al borde de un ataque de cuidados. Es un gesto, por supuesto que es un guiño a una famosa película de Pedro Almodóvar que hace alusión pues a una crisis o a un ataque en ese caso de mujeres, pero acá vamos a hacer como una provocación, ¿no? Para pensar qué es lo que pasa con los hombres, ¿no? Entonces yo quisiera abrir la discusión haciendo una primera pregunta detonadora muy a propósito del nombre de la charla de hoy, de la conversación de hoy. Yo les preguntaría, Olivia, Leonardo, para arrancar, ¿no? Si los hombres efectivamente están al borde de un ataque de cuidados. O sea, en qué momento nos encontramos. Yo sé que el título de la charla es para convocar a la reflexión, pero la primera pregunta que yo haría es si en efecto los hombres están al borde de un ataque de cuidados o más bien quienes están ya en ese ataque de cuidado son las mujeres y lo que hace falta es que los hombres se ataquen para que el ataque sea democrático, ¿no? Y todas las personas nos toque una parte de esa crisis para democratizarla también en sus respuestas, ¿no? Entonces, si les parece bien, empezamos pues con una reflexión por parte de ustedes. Si están de acuerdo, quizás podríamos comenzar con Olivia. ¿Qué les parece? Bien. Bueno, yo primero, saludo a quienes están escuchando, ¿no? esta plática. Yo primero problematizaría a qué nos referimos con un ataque de cuidados, ¿no?
porque parece ser, Rubén, que lo estás entendiendo como un ataque de cuidados en el sentido de que ahora son bien cuidadores, ¿no? Y que están padeciendo esta crisis de cuidados igual que las mujeres, todo el mundo atacado, cuidando, ¿no? Y yo creo que hay otra acepción que le podríamos dar al ataque de cuidados, ¿no? Que es el sentirse atacados, ¿no? Por la exigencia de los cuidados, no necesariamente por estarlos llevando a cabo, que me parece que podemos encontrar ambas posiciones, ¿no? Cuando hablamos de masculinidad, como bien lo has dicho, al ser esta una construcción social, también tiene diferencias en la forma de vivirse, pero también tiene cosas que tienen en común. Y ahora en el COVID se está haciendo como mucho más claro esta resistencia de los hombres a cuidar a través de diferentes estrategias. Otros hombres, al contrario, están reflexionando sobre su propia masculinidad y están entrándole un poco más. Yo nunca diría que lo común sería hablar de que están entrándole de manera equitativa, ¿no? Porque finalmente las mujeres, aún con los hombres más equitativos, siguen asumiendo la mayor parte de las responsabilidades del cuidado ahora en el COVID. Esta es una consideración primero que quiero hacer. Y otra consideración que quiero hacer es que también cuando estamos hablando de que esta crisis de cuidados se está viviendo porque ahora no tenemos, o las mamás no tienen, yo diría no tenemos en general, porque los cuidados son más allá del cuidado de pequeños, sino incluyen también el trabajo doméstico, que es una parte de cuidar a otros adultos también, cuando vives con adultas y con adultos. Esta crisis de los cuidados, porque no tenemos quien nos ayude, quien comparta estos cuidados, pues lo podemos definir así cuando estamos ejerciendo ciertos tipos de derechos que la mayor parte de las familias no tienen, ¿sí? Es decir, el tener unos ingresos adecuados. Pero ¿qué pasa con las mujeres que siempre lo han vivido así? Que nunca han tenido una ayuda de paga de nadie, ¿no? Que han tenido que organizarse en sus familias a través de sus padres, de sus madres, de sus hermanas, o de poner en riesgo a sus propios hijos e hijas, dejándolos solos para poderse ir a trabajar a otra casa, ¿no? Entonces, yo aquí distingo sobre el análisis de los cuidados desde una mirada liberal, ¿no? Que es esta mirada que no considera las diferencias que nos cruzan de diferentes opresiones, como la de clase, que en este caso creo que es muy, muy importante ponerla en el centro, ¿sí? Y otra que está observando el tema de los cuidados y de cómo juegan los hombres en el tema de los cuidados, pero en general, ¿no? Sin considerar esto, que es la perspectiva liberal, ¿no? Entonces, esta discusión se tiene desde los años 70, tampoco es nuevo. Hablar de crisis de los cuidados, lo hemos venido hablando desde hace muchas décadas, ¿no? Si no es que ya un siglo, ¿no? Hablando de esta crisis de los cuidados, que lo que implica es la responsabilidad de los hombres, de las mujeres, pero también del Estado, las instituciones, para que el cuidado sea una cuestión compartida, una responsabilidad compartida, ¿no? Ahora, en esta responsabilidad compartida, por supuesto que los hombres tienen mucho que decir y hay mandatos masculinos, para enfocarnos en el tema de la masculinidad, hay mandatos de la masculinidad que restringen, ¿sí? Subjetivamente y por lo tanto práctica y materialmente, y que los hombres cuiden, ¿sí? Porque pareciera ser que por los estereotipos históricos de género, de la condición de género de las mujeres, se asume que esto es un asunto de mujeres. Que los hombres, no solamente que no les toque y los feminice, ¿no? Que esa es una cosa, ¿sí? El decir es que eres mandilón, pareces mujer, ya no más falta que te peguen. O sea, entre los mismos hombres alimentan esta crítica a quienes no asumen el mandato, ¿sí? De no cuidar, ¿sí? De alejarse de este tipo de actividades femeninas. Esta es una cosa que hace por supuesto, que los hombres utilicen estrategias para no hacerlo o para hacerlo incluso a escondidas de otros hombres, ¿no? En muchos casos. O en otros casos, utilizar este cuidado, ¿no? El decir, ok, cuido a mi hijo, pero como una forma, yo aquí retomo a Connell cuando habla de los dividendos patriarcales, como una forma
también de obtener privilegios a partir de los cuidados. Estos hombres que cuidan, pero que lo están anunciando además, ¿no? Es que yo cuido, es que yo cuidé a mi hijo, o lo pongo en Twitter y todo el mundo se entera, ¿sí? Se lo digo a la familia, se lo recrimino a mi esposa, en fin. Este cuidar, ¿sí? Pero como una forma de obtener un reconocimiento, un privilegio por cuidar. Es decir, de Connell, que esto es muy común, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando en el COVID, ¿no? Para centrarnos y contextualizar el momento que estamos viviendo. Pues lo que sucede es que hay una exigencia mayor, enfocándome quizás al ámbito universitario, que en el ámbito universitario es este contexto que a lo mejor es la gente que mayormente nos va a ver en esta presentación, ¿sí? Que sí, estamos acostumbrados, las mujeres, los hombres, las familias, etcétera, a que se paga a alguien para que haga las cuestiones del cuidado, ¿sí? O se lleva a los hijos a una guardería, en fin, hay muchas estrategias que hacemos para poder trabajar a costa, por supuesto, como ya dije, del bienestar a veces de otras y otros, ¿no? A veces hay explotación, en fin, pero este es otro tema que ojalá toquemos en otro momento, ¿sí? Entonces, cuando viene COVID y viene esta exigencia de un confinamiento por nuestra propia salud, empiezan a generarse dinámicas al interior de las familias que tienen que hacer trabajo doméstico y de cuidados, sobre todo cuando hay niños pequeños, ¿no? Niños pequeños que no es que los pongas en la computadora, que eso ya de por sí es un trabajar en la computadora para que estén en clases y demás, sino niños pequeños que a lo mejor ni siquiera pueden estar solos, niños que tengan nacido 1 año, 2 años, yo diría hasta 6 años, niños que requieren compañía casi todo el tiempo, ¿no? Entonces, aquí viene una exigencia tremenda de cuidados y vienen los hombres al cuidar. Yo diría que aquí sí hay hombres en un ataque de nervios, hombres y mujeres en un ataque de nervios, como dice la película, ¿no? Porque ¿cómo manejo como hombre, ¿sí? En este contexto histórico de las normas de la masculinidad, ¿cómo manejo yo esta exigencia que estoy teniendo, ¿sí? Por parte pues, de mi pareja y de la familia completa y de la sociedad y bueno, en todos los niveles, y yo tengo que involucrarme. ¿Y por qué me tengo que involucrar en algo que nunca me he involucrado? ¿Sí? Y entonces yo pienso, ¿será que esto pudiera explicar el que en COVID veamos más hombres fuera de la casa? ¿Sí? Sabemos que son más hombres los que se contagian. ¿Sí? Y aquí se junta con otras cosas, con el autocuidado de los propios hombres. ¿Sí? Hay más hombres fuera de casa, ¿sí? Hay más hombres sin tapabocas, ¿sí? Hay más hombres en grupitos en las esquinas o en los coches echando relajo, que pasan, yo luego los escucho con la música a todo volumen, ¿sí? Generalmente son hombres más jóvenes, ¿no? Que tienen esta masculinidad todavía más, que también me gustaría hablar de las edades, ¿no? Pues es que yo conforme voy haciéndome mayor y habiendo llegado a la tercera edad, cada vez reflexiono más en cómo el género se cruza tanto con cómo expresamos diferente los mandatos de género en relación con nuestras edades, qué cosas estamos ya dispuestas o dispuestos los hombres a sacrificar, ¿no? O hacer a un lado como mandato y mandar a la goma el mandato, ¿sí? O asumirlo más, ¿sí? O tomar decisiones que a lo mejor se ajustan o no al mandato, ¿sí? En relación con irnos haciendo mayores. Pero el hecho es que hay hombres más fuera de casa. Si vemos las protestas públicas que ha habido recientemente, que luego yo digo, pero ¿cómo andan compitiendo? ¿Por cuánta gente está me disculpo por lo que voy a decir, pero es como una medición fálica, ¿no? Sí, a ver, ¿quién tiene el pene más grande? Pareciera que están en este sentido de la masculinidad, de quién llena el Zócalo, quién no llena el Zócalo, quién va más a protestar, quiénes son en su mayoría, ¿sí? Aunque también hay mujeres, ¿sí? Pero en su mayoría son varones, ¿sí? Los hombres no están encerrados en sus casas, en muchos de ellos, aunque afuera corran riesgos, y por lo tanto sus familias están corriendo riesgos a partir de ellos. Sabemos que los hombres no solamente se están contagiando más, sino también están muriendo más, ¿no? Y a pesar de ello, y a pesar de que esto lo estamos oyendo, Gatell todos los días nos dice y nos lo repite, los medios nos lo repiten, los hombres siguen buscando estar en la calle. Y esto tiene que ver
con esta crisis de los cuidados, pero es una crisis personal, ¿no? Este ataque de nervios que les da, el que cuando lleguen a su casa saben que tendrán que entrarle al baño del niño, a limpiar el baño, a lavar el traste, a hacer la merienda, a cosas que ellos no están dispuestos a realizar. Y entonces la calle está siendo ahora una salida, que no es novedad, porque antes del tiempo de COVID también está muy documentado cómo los hombres saliendo del trabajo, aun cuando tengan un montón de cosas que hacer en casa, como bañar al niño, como cuidar al niño, pues como convivir con el hijo, digo, no nos vayamos más lejos, y con la pareja, ¿sí? Prefieren, muchos de ellos, todavía sigue siendo muy frecuente, que prefieran salir de una oficina e ir a la cantina, ¿no? ¿Y cuál es la explicación? Digo, sí, ahí es donde hacen sus pactos patriarcales, sí, ahí es donde toman decisiones laborales, que a las mujeres nos excluyen de la cantina, sí, muchas cosas, sí, pero también en el fondo, ¿sí? Viendo este paralelismo, me parece que también es si llego antes, me va a tocar asumir alguna cuestión que tiene que ver con el cuidado, ¿sí? O con el trabajo doméstico. Por pequeño que sea y por más ayuda que tengas, pues siempre las mujeres están en interacción, en cuidado directo con sus hijos, aunque haya alguien que los cuide, ¿sí? Ellas están pendientes de la tarea en general, trabajen o no trabajen fuera de casa, porque actualmente es más común que las mujeres también tengamos trabajos de tiempo completo fuera de casa, ¿sí? Pero de regreso nos partimos en 80, está la triple jornada, la triple presencia, que ya es cuádruple en el COVID, ¿no? Y las mujeres se las arreglan y entran en crisis de nervios, ¿no? Esta crisis de cuidados también las mujeres están enfrentándola, pero desde antes. Entonces, estar en la calle, estar en el ámbito público, ¿sí? Demorar el regreso, pues tiene mucho que ver con que saben que se les va a exigir, ¿sí? Y algunos de ellos van a aceptar y van a cuidar porque se les exige, pero esto les lleva una tensión. Otros más dirán, a mí no me toca, síguelo haciendo tú, pero eso genera una confrontación, ahora mayor que antes, porque ahora las mujeres están exigiendo lo más, porque las mujeres estamos sobrepasadas, ¿no? Sobrepasadas, mucho más que antes. Entonces, las exigencias son mucho mayores a la pareja para que asuma el cuidado en su sentido completo de lo doméstico, la limpieza y la interacción directa con hijas y con hijos, ¿no? Entonces, esto genera conflictos de pareja, ¿sí? No es raro que China, que empezó el COVID antes y el encierro, antes que México, y que en otros países hayan sacado rápidamente sus estadísticas donde indican que incrementó sustantivamente el número de divorcios, ¿sí? No es raro entonces pensar que incrementa sustantivamente el nivel de violencia al interior de las familias. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando, tiene que ver con este cruce de la masculinidad, ¿sí? Y este cruce que indica que a mí no me toca cuidar, ¿sí? A mí me toca proteger de otra manera, ¿sí? Ayer tuve un seminario con mis estudiantes del posgrado y están exponiendo sus trabajos. Me dicen cuando ya pasen, porque yo aquí me sigo, por favor. Estaban exponiendo sus trabajos y una de ellas está haciendo un trabajo interesantísimo, ¿no? Que lo expuso en clase. Lo que ella está haciendo es explorar en situaciones de desastre, poniendo como caso el sismo, ¿no? Del 2007, el pasado terremoto que tuvimos en México, y enfocándose en la Ciudad de México, ¿cuál fue la dinámica de la masculinidad? ¿Cuáles son las estrategias de legitimación de la masculinidad, ¿sí? En quienes están levantando escombros y demás, ¿no? Y lo que estábamos platicando y observando de manera hipotética, pero que se encuentra, ella parte de esto, pues, para hacerlo, son experiencias, ¿no? Y observaciones de que los hombres asumían el rescate, estas grandes cosas que son heroicas, ¿no? ¿Sí? El rescate de las personas, el levantar las cosas, y cómo se disputaban algunas de las experiencias que se hablaron allí, porque mis alumnas, bueno, estuvieron muy activas en eso, cómo se disputaban ese tipo de labores con las mujeres, porque era una cosa de hombres, ¿no? Es decir, porque yo protejo, o sea, yo tengo que hacer un acto que se vea que es heroico. Por eso, quienes cuidan, los hombres que cuidan, necesitan, ¿sí? Para cumplir con este mandato de que al final necesitan que se reconozca el que ellos cuidan como si fuera un acto heroico, ¿no? Mientras no sea un acto heroico, ¿sí? Ellos entonces se sienten invisibilizados como las mujeres nos sentimos invisibilizadas
Porque decimos, ¿por qué cuidamos nosotras? Pues porque es mi hijo, ¿no? Entonces, cuando se resalta mucho el cuidado de un hombre, y a mí me ha tocado muchas veces decir esto que voy a decir ahorita, que me dicen, es que míralo, está cuidando a sus hijos. Yo contesto y digo, pues claro, es su papá, ¿no? Pues por supuesto, es su papá. A mí me tendría que parecer que es normal que un papá cuide de sus hijos y que ande con ellos. No es algo que tenga que ser un acto heroico. Sin embargo, parece ser que dentro de esta parte de la masculinidad, en un terremoto es una forma de cuidar, ¿sí? Pero es una forma de cuidar coyuntural. Yo trato siempre, cuando hablo de esto, de llamarles incluso diferente. A esta parte le llamo yo proteger, ¿no? Porque es algo que haces una vez, ¿sí? O en un periodo de tiempo, ante una emergencia, ante una situación, pero no es una actividad cotidiana como es el cuidado familiar, el cuidado de los hijos, la limpieza, etcétera, etcétera, que esa es la parte que está feminizada y que es no reconocida, ¿no? Entonces, bueno, esta pregunta de por qué ellos no están en sus casas, ¿sí? Es, pues yo diría, sintetizando, porque las actividades que ahí se realizan fuera de lo que sería el teletrabajo, que también se realiza dentro de casa, se realiza de manera más intensa ante el confinamiento, son las llamadas actividades domésticas o de cuidados, y a ellos no les toca. ¿Qué más hacer entonces que salir a donde sí se sienten mejor en lo público, donde no se espera y no se les exige a ellos que cuiden, ¿no? Pero entonces, al salir tampoco, regresando al contexto del COVID, ¿no? Voy y vengo, no están cuidando del resto de las personas. Yo no sé si a veces no están conscientes de que se trata de cuidarme a mí y cuidar a las otras y a los otros con los que yo convivo y a los que se supone que si son mi familia debo proteger, ¿no? Ya en un sentido de la masculinidad, tendría que yo que proteger y evitar que se vayan a contagiar, porque yo irresponsablemente salgo de fiesta, ¿no? O salgo o a marchar, a protestar, a favor o en contra de AMLO, no importa, pero aquí no hay diferencias, pues, ¿no? Porque la masculinidad no tiene partido político, ¿no? Entonces, no cuidan de sí ni del resto, y bueno, también se ha estado reflexionando, y lo hago yo también, sobre si esta práctica masculina tuviera también algo relacionado con esa negativa de algunos hombres de usar condón, ¿no? Y de imponer una relación sexual, según negociada y consentida, pero en realidad muy impuesta desde su autoridad. Las relaciones sexuales, para ser placenteras, deban ser sin condón. Y bueno, aquí Leonardo tendrá mucho que decirnos porque es parte de sus temas, ¿no? ¿Sí? Aunque por razones diferentes. Aquí está la parte de que no me cuido, y también dices que los hombres no van al doctor, se enferman de próstata. Cuando se habla del cuidado y los hombres, casi siempre de lo que se habla es de ese cuidado que los hombres no tienen a sí mismos, y pobrecitos, es que no les enseñan, es que no hay políticas públicas para que les digan que tienen que cuidarse. Siempre suele ser en un sentido más victimizante, ¿no? No en el sentido de que lo que esperaríamos es que hubiera un cuidado de sí en un sentido amplio, y aquí estoy incorporando también una categoría de uno de mis estudiantes que está trabajando el cuidado de sí en la sexualidad, tomando a Foucault y resignificándolo desde una mirada feminista, donde el cuidado de sí significa más allá del autocuidado, ¿sí? Sino es el cuidado de mí para entonces también poder cuidar de otras y de otros y del ambiente, ¿no? Y de mi entorno y todo, mantener viva la vida, pues, ¿no? ¿Sí? Es cuidar de mí y cuidar de las otras y los otros. Entonces, existen muchos estudios donde se muestra que los hombres son más reticentes a usar condón, ahora son más reticentes a usar el tapabocas. Podemos ver el discurso de Trump, me parece un ejemplo de esta masculinidad seguida, hegemónica, acercándose al pie de la letra. Lo único que le falta es ser delgado y guapo. Es lo único que le falta, porque todo lo demás lo reproduce a su máxima potencia, ¿sí? Esta expresión que hace Trump cuando sale del hospital, que bueno, tenemos creo que mucha gente nuestras dudas de que hubiera tenido COVID, pero sale, claro, las cámaras, los medios en el mundo mirándolo, se pone al frente en un balcón y lo primero que hace es quitarse el tapabocas públicamente. ¿Por qué? Porque soy muy hombre, no tengo que cuidar de mí,
¿sí? Yo estoy más allá de cualquier cuidado de tapabocas. Y lo mismo es en el condón. O sea, ¿por qué voy a usar condón? Yo estoy más allá. Es como no percibir el riesgo. De hecho, hay un estudio, no tengo a la mano, ahorita lo busco, el nombre de los autores, porque son 2 varones, ¿sí? Donde preguntan, es un estudio muy reciente, ya en el COVID, donde preguntan a los varones, tratando de encontrar por qué usar o por qué no usar, o cómo se convencerían de usar o no usar el tapabocas, ¿no? Y lo que ellos encuentran, entre otras cosas, ¿sí? Es que ellos tienen la percepción de que ellos no se van a contagiar, como si ser hombre, porque además comparan con mujeres, ¿no? Comparan con mujeres y las diferencias son importantes, significativas. Fue a través de encuesta cuantitativo, ¿no? Pues las diferencias son significativas, por eso lo digo. Y lo que encuentran es que ellos tienen esa percepción como si ser hombre, como si parte de esta masculinidad, aparte de que implica el que a mí no me toca cuidar, ¿sí? Es que a mí tampoco me pasa nada porque soy muy hombre, ¿sí? No es nada más lo que se ha hecho en la literatura sobre masculinidad, de que como soy muy hombre, soy valiente y corro riesgos, ¿no? Y ya sé que me puedo morir porque corro rápido el coche y porque ya sé que me puedo morir, ¿sí? La mayor parte de las muertes de accidentes son de hombres o por disparo de balas, se dice así, ¿sí? En fin, ¿no? Pero lo que encuentran estos autores es que además hay una percepción de que el ser hombres, ¿sí? También los hace menos vulnerables a enfermar, ¿no? Y eso respondían, ¿no? El pensar que pues no me va a pasar nada porque tengo que usar tapabocas, yo soy hombre. Y eso sumado a la exigencia de la masculinidad también de ser valiente, de no correr riesgos, bueno, eso pone en total descuido, ¿sí? Ya no nada más hablar del cuidado, sino del descuido, no hablar nada más del cuido, sino del descuido que se tiene, ¿sí? Hacia las otras y los otros con quienes se convive, con quienes se supone que tienen una relación emocional, afectiva, quienes se supone que les preocupan, ¿no? Otro hallazgo muy interesante de este estudio es que les preguntaban si para ellos ponerse el tapabocas lo harían por su familia, no me acuerdo cómo eran las preguntas exactamente, pero si lo hacían por ellos mismos, lo harían por su familia, lo harían por su comunidad. Es un estudio de Estados Unidos, quiero decir, ¿eh? Lo harían por su comunidad o por su patria. Y por su patria, ¿no? O sea, esta parte de si fuera un acto heroico el cuidarme, el no descuidar a la otra gente a través de mi descuido, ¿sí? Si fuera un acto heroico, a lo mejor lo harían, ¿no? Incluso por ahí se sugería, que yo decía, no vamos a caer en este círculo vicioso, se sugería, y bueno, y se ha hecho, lo hemos visto muchas veces, ¿sí? Que la forma como se promueve en los hombres el uso del tapabocas saca en un discurso heroico, ¿no? Con un discurso de lo importante que es que ellos protejan por el bien de la patria y de la comunidad, más allá de ellos mismos y de sus familias. Esto yo lo he visto, por ejemplo, en el ISSSTE, en el Seguro Social, donde promocionan el que los hombres vayan a hacerse las pruebas de próstata y demás, y tienen que poner un discurso muy masculinista, porque eres el héroe, porque tú, ¿no? Porque de otra manera pareciera que no lo harían. Este tipo de formas de promover el propio cuido, ¿no? El no descuido de las otras personas, ¿sí? Este discurso lo que hace es que reproduce esta masculinidad que es la que queremos desmontar. Entonces yo aquí preguntaría, pero entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, este tipo de conversaciones que tenemos aquí que generarán algún tipo de conciencia del descuido que implica en mi propio no cuido, ¿sí? Yo creo que generará algo de conciencia, entendiendo, más allá de que solamente me digan, es que tú te puedes enfermar, o sea, ¿cuál es tu papel? ¿Sí? ¿Cuál es el papel de la gente adulta, por no llamar la pareja mamá, papá, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el papel de la pareja adulta, ¿sí? En el cuido, ¿sí? Es co-cuidar, es cuidar de manera conjunta, ¿sí? Más allá de las desigualdades que también y todo esto, nuestra responsabilidad es co-cuidar, porque co-cuidar de las otras y de los otros es sobrevivencia, ¿sí? Y en las parejas adultas cuidarnos mutuamente también. No nada más se cuida a niños, se cuida también entre parejas adultas, pero de manera simétrica, sin cargar el cuidado a una persona más. Porque además,
este no uso del condón, no, este no uso del tapabocas, bueno, es que ya esta analogía fálica me gana, ¿no? Pero este no uso del tapabocas, ¿sí? Aparte de que puede generar en las otras personas, pues también una enfermedad, un problema, genera también familiares, también genera cuestiones económicas, porque también el que tú te enfermes, se enfermen otras y otros, ¿sí? Pues hace que también tenga que ser más gastos en salud, ¿no? Y no estamos ahorita como para estar haciendo todavía más gastos en salud de los que de por sí esta pandemia nos tiene una crisis no solo de cuidado, sino de económica, de salud, de todas las estructuras que nos han mantenido como ciegas y ciegos al problema que ya existía. Todos estos ya existían desde antes, ¿no? Entonces, se genera un problema mucho mayor, ¿no? No solamente es decir, ¿y por qué tengo yo que cuidarme para que mi esposo, pues, que ella se ponga el tapabocas cuando llego yo? O sea, podríamos dar muchos argumentos egoístas, ¿no? Que los hay, seguramente, ¿no? ¿No? Entonces, es como si, lo pienso yo, y a veces lo he dicho cuando hablo de masculinidad, es como si los hombres han sido construidos en una masculinidad ombligo. Yo voy a desarrollar esta categoría de una masculinidad ombligo, porque es como no ver más allá de tu ombligo, ¿no? En las actividades cotidianas que tú realizas, y entre estas está esta actividad o prácticas del cuidado, ¿sí? Entonces, bueno, no es, no es solamente el decir por qué no se quedan en sus casas, no es solamente decir que es un tema del COVID, ¿no? Ya lo decía yo. Se juntan estos dos mandatos, el hombre corre riesgos y el hombre no cuida. Son estos dos. El hombre corre riesgos y el hombre no cuida, ¿no? Aunque él puede estar consciente o no de correr estos riesgos, al final el resultado es que los hombres, en este sentido amplio, ¿sí? Yo diría que en su gran mayoría no están participando en los cuidados, y la explicación dicha en 3 palabras es, no sé, son 3, sí, más 4, por el mandato de la masculinidad. Muy bien. Muchas gracias, Olivia. Yo creo que nos ofreces herramientas muy importantes para pensar sobre qué realidad, sobre qué estructura se monta esta crisis de cuidados en este momento, y sobre todo rescato mucho que nos muestras cómo los cuidados no son prácticas sin significados, ¿no? Son prácticas con significados fuertemente arraigados en el sentido de lo que las personas asumimos que somos, ¿no? Entonces, no son necesariamente prácticas deliberadas de producir injusticia con toda la intención, aunque sí la producen, sino que están montadas en otras explicaciones de sentido de lo que significa cuidar para las personas, y en este caso para los hombres. Así que yo creo que el eje subjetivo va a ser algo muy importante que podemos seguir conversando. Me gustaría escuchar también qué consideraciones tienes tú, Leonardo, qué nos quisieras proponer que reflexionemos sobre este problema que nos ocupa. Bueno, primero quisiera advertir que, a diferencia de Oli y de Rubén, yo soy de la estirpe de los Peña Nieto. Necesito un teleprompter para hablar de corridito, porque si no me tropiezo todo el tiempo y hago una serie de elaboraciones discursivas que no tienen pies ni cabeza. Así es que de entrada ofrezco disculpas por si eso sucede. Y en segundo lugar, quería no dejar pasar mencionar que justamente este evento que, digamos, tiene cobijo en la reciente creada Coordinación para la Igualdad de Género, es un esfuerzo de la universidad por generar justamente una cultura y una nueva institucionalidad democrática en clave de género, que ya le hacía falta, que la universidad se había tardado, pero que, bueno, hay que celebrar su existencia, a pesar de que en sus primeros meses les agarró el COVID y ya no pudieron desplegarse como todo el mundo esperábamos. En tercer lugar, quisiera saber, bueno, no sé si podemos saberlo, pero quisiera y desearía que en este evento hubiera una presencia importante de hombres escuchando y participando, y no sigamos siempre siendo los algunos
Mi amigo Fernando Huerta, otro estudioso de la condición genérica de los hombres, inicia sus presentaciones irónicamente dándole la bienvenida a todas y a los algunos, porque en estos eventos generalmente los hombres brillamos por nuestra ausencia. Parece que los temas de género son tan de mujeres que, como los chismes de lavadero, ¿no?, ahuyentan a los señores y a los señoritos, ¿no? Y yo, parafraseando a esta maravillosa teórica feminista negra, Bell Hooks, diría: la igualdad de género es para todo el mundo, ¿no? Para Juana, para María, para Olivia, Sandra, Leonardo, Rubén y todos los nombres de hombres, mujeres, inter, trans, personas no binarias y todas las subjetividades que se producirán en un futuro cercano. Y señalar con esto que la igualdad es algo que nos compete y tendría que ser una agenda sobre la cual se forje una responsabilidad que incluso pueda ser placentera. Esa es mi aspiración. Y cuando, a propósito de la pregunta, Rubén, que digamos, y me parece interesante cómo un propio enunciado de un evento puede permitirnos observar las diferentes dimensiones que está en la problemática. Y yo, cuando pienso en hombres aún al borde de un ataque de cuidados, yo lo pienso como una aspiración. Espero que los hombres verdaderamente, de manera masiva y de manera profunda, nos involucremos en esta dimensión de la vida que son los cuidados, sin las cuales la vida no existe. Y quisiera también señalar un poco, perdón, mis referentes teóricos, iba a decir, me acordé mucho de lo que decía el ser nauseabundo que fue presidente de este país, Felipe Calderón, cuando la crisis del 2008-2009, que era una gran oportunidad, ¿no? Es cierto, las crisis son también una gran oportunidad para mirar y para generar nuevos pactos, porque los que teníamos se han visto que no están funcionando, y hoy en día, quizá de manera más nítida que nunca, la dimensión del cuidado se presenta como fundamental para la reproducción de la vida. Esto que en general los hombres damos por sentado, que cuando regresamos de trabajar tenemos una comida calientita, una cama tendida, una sala para estar medianamente limpia, hoy sabemos que se produce a través de un gasto de energía que ha sido generizado, cruelmente generizado, porque ha sido justamente una práctica exclusiva que ni siquiera ha podido detentar la cualidad de trabajo. Ha tenido que pasar mucho tiempo para que se pueda reconocer el acto productivo en el sentido económico de generar bienes y servicios necesarios para la reproducción y la producción de la economía y de la vida, ¿no? Sabemos, porque las feministas, sobre todo las que se han dedicado a la economía, han contabilizado cuál ha sido la contribución de estos trabajos invisibles, no valorados, a las cuentas nacionales, al Producto Interno Bruto. Pero bueno, hoy justamente pues se nos presenta con mucha claridad, y se nos presenta con mucha claridad en las dimensiones que también implica el trabajo de cuidado. Es un trabajo, yo no quisiera romantizar al trabajo de cuidado. Sé que es necesario, pero sé también que las energías, el tiempo y el desgaste que implica el trabajo de cuidado son verdaderamente extenuantes en muchos sentidos. Hay definiciones maravillosas del trabajo doméstico que indican que es ese trabajo
que se ve justamente cuando no existe, es decir, cuando está sucia una casa es que se ve que hay necesidad de limpiarla, o también que es el trabajo que al segundo después de realizarlo se empieza a deteriorar porque se ensucia, se desacomoda. Hoy en día casi todo el mundo atestiguamos la multiplicación de los trastes, ¿no? Como la de los panes, ¿no? Hoy todo el mundo incrédulamente vemos cómo los trastos todo el tiempo están en el fregadero y por más que uno lava, ahí siguen y siguen. Bueno, esa es la condensación de lo que significa el trabajo doméstico, pero que es un trabajo necesario y fundamental. Y creo que hoy es el momento en que se puede, digamos, vislumbrar esta situación. Me parece muy significativo que Oli hable del anverso del cuidado, ¿no? Porque entre otras condiciones, yo hablaría de dos condiciones de la subjetividad masculina. Una que tiene que ver con lo que Daniel Cassés decía, pero hasta el momento nunca he encontrado su elaboración y estoy, digamos, siempre en búsqueda de ella, porque me parece un acierto. Cuando Daniel decía que los hombres tenemos enajenación de género, tiene que ver justamente con esta incapacidad, imposibilidad por toda la tradición androcéntrica por la cual nosotros nos construimos como los seres que representan a la humanidad por entero, y por ende la contraparte es cuando el género, que es una dimensión que nos sitúa en nuestra parcialidad, nos es como muy extraña. No sabemos, no tenemos herramientas para desentrañar a qué se refiere cuando en ciertos espacios o en ciertos momentos se nos convoca a pensarnos en clave de género, porque eso es algo que no tenemos, estamos tan ajenos, y eso pasa incluso, digamos, tiene un refilón en estas prácticas del exceso y del riesgo que muchos hombres, o la gran mayoría de los hombres, cargamos a cuestas, ¿no? Decía Orly, y uno puede utilizar 1001 ejemplos para ejemplificar, valga la redundancia, cómo la producción de la masculinidad está vinculada a una erotización del riesgo. Cuando hablamos, por ejemplo, del no uso de condón, fíjense, en poblaciones, incluso en hombres gays, que se sabe que hay un gran porcentaje de hombres que han sido portadores o que son VIH positivos, aún con eso, aún cuando había, digamos, la ecuación de SIDA es igual a muerte, había toda una parte de la cultura gay que estaba colocada en estas rituales glorificantes del exceso y del riesgo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con esta cultura tan masculina, porque en la medida que nos arriesgamos, en la medida que probamos ser quienes conducen más rápido, quienes comen el triple, quienes beben más botellas en el menor de los tiempos, son situaciones que además van prestigiando a los hombres. En estos micropactos que los hombres generamos, siempre hay una puja, ¿no? Por ver quién es el que más hace, y muchos más de estos que configuran los espacios de sociabilidad masculina están muy cargados de pues una cultura bastante tanática y bastante destructiva, ¿no? Y también me llama muchísimo la atención esta analogía que hace Oli
a los, digamos, cómo cuando el discurso del cuidado se empieza se transmite para los hombres, se tiene que hacer en clave heroica, ¿no? En clave, porque otra de las cosas que a mí me parece maravilloso, que también es un regalo que Fernando Huerta me dio, es cómo los hombres narramos nuestra vida cotidiana. Dice Fernando que lo hacemos siempre como en clave de ay, se me fue el género literario, ahorita me va, epopeya, dice él. Los hombres narramos la vida como en una suerte de héroe de nuestra propia película, en donde siempre ponemos en su lugar, ¿no? A mí, cuando eso decía Fernando, me puse a oír, por ejemplo, las conversaciones que los hombres tenemos en los vestidores, ¿no? Y entonces son siempre de esta naturaleza, ¿no? No, pues fíjate, mi jefe me quiso enseñar cómo tenía que hacer la tarea, pero yo le di 3 vueltas y lo dejé callado, ¿no? O sea, son siempre narrativas muy épicas en donde nosotros nos convertimos en el héroe de nuestra película. Entonces, claro, el mundo lo recodificamos en esas claves muy guerreras, y por tanto todos los discursos, incluso los que pretenden desmontar o fisurar de alguna manera esto, se reinstalan en una cosa que está tan embebida, porque está tan hecha hueso y hecha carne en la subjetividad masculina. Y creo que justamente eventos como este, que espero que se multipliquen como los trastes, sean siempre oportunidad de, no en clave victimista, ¿no? De pobrecitos hombres, ¿no? Creo que esa no es, porque además es una narrativa que también lo que hace es soslayar la condición subordinada y oprimida de las mujeres, ¿no? Que resulta ser que quienes entonces somos las peores tragedias del patriarcado, pues somos los hombres, porque entonces no se nos permite llorar, no se nos permite mostrar debilidad, todas estas cosas que son un tanto cuanto ridículas. Si bien no tendríamos que ir por ahí, creo, sí también sostengo y me parece fundamentalmente necesario saber que hay que convocar a la reflexión masculina, mostrando la cara oscura de estos mandatos de la masculinidad que van sobre la cultura del exceso y de el riesgo y la violencia, ¿no? ¿Cómo empezar a desmontar? Empieza, según yo, a partir un poco de considerar el autocuidado. O sea, si no empieza en primera persona, no va a haber posibilidad de que hagamos incluso un paso, digamos, demos el otro paso para pensar en estos cuidados mutuos de los que habló Olivia, que me parece que sería una situación maravillosa, ideal, junto con el cuidado que nos debe el Estado, ¿no? Esta idea de reconstruir un estado de bienestar que además tenga una calidad que también maternice. Y ahorita voy a hablar de ese aspecto que me parece a mí siempre bastante seductor. Y decía, intentando cerrar esta idea del autocuidado, justamente mostrando la parte trágica y horrorosa que implica esto de no cuidarse, ¿no? Es decir, cómo los hombres somos quienes estamos, entre otras cosas, sobre representados a la hora de hablar de suicidios, ¿no? ¿Qué hay detrás de los suicidios de los hombres, ¿no? ¿Qué
qué incapacidad de pedir ayuda, ¿no? De generar vínculos. Decía algún autor, los hombres somos compinches, pero es algo que yo creo que en lugar de envidia del falo tendríamos que tener envidia de la vulva, porque a mí me parece maravilloso cómo las mujeres pueden generar una cercanía y una intimidad para contarse la vida, los dolores, los deseos, las aspiraciones, con una desnudez que ya la quisiéramos, ¿no? Porque hay un... Fíjense que hablando anecdóticamente, yo tengo 2 hermanos más varones, y entonces cada vez que hablo con ellos es casi monosilábico, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué has hecho? Nada. ¿Qué pasa con tu vida? ¿No? Hay una imposibilidad, y luego son los más parlanchines para hablar de cualquier otro tema. Entonces siempre hablo con mis cuñadas para que me digan cómo está el estado de la cuestión, porque estos tienen esa nulidad increíble. Bueno, ya me fui a no sé qué planeta, ya no sé de lo que estaba hablando, les advertí anteriormente, pero bueno, lo que quiero decir es, esta forma de cuidarnos tiene que ir reconociendo, por ejemplo, eso, los suicidios, ¿no? O sea, qué incapacidad, qué infinita soledad también de los hombres, que no podemos generar estos lazos de confianza, ¿no? Que no nos podemos contar la vida, las cuitas, los amores, desamores, los problemas laborales que nos afectan de manera profunda y subjetiva, ¿no? El problema de las dolencias físicas, o sea, cómo entre la enajenación de género por la cual también hay una parte enajenada de nuestra propia corporalidad, cómo no tenemos una capacidad sensorial para reconocer ciertos datos que el cuerpo nos está enviando, y cuando justamente podemos tener apertura a escucharlos, ya son gritos los que el cuerpo nos está emitiendo, y eso implica operaciones de urgencia, situaciones que están, digamos, que pueden sonar como anécdotas triviales, pero están en muchas de las vidas de los hombres. Entonces, un poco estos llamados de atención de la pérdida que implica la cultura también patriarcal en los hombres, creo que es pues una posibilidad de pensar otras formas de ser y de estar en el mundo siendo hombres, ¿no? Eso, y por otra parte, pensando que justamente este trabajo que en efecto le huimos, preferimos estar en otros lados, en el ámbito público. Fíjense que no sé si les ha ocurrido también cómo, cómo la casa, y eso lo decían también muchas feministas, estoy pensando en Betty Friedan, ¿no? Este trabajo fundacional del feminismo de la segunda ola norteamericana, como también el espacio doméstico es un espacio que también tiene grandes limitaciones. Y lo que quiero decir es, para no tampoco hacer una apología al espacio doméstico, porque también es un espacio que nos permite, por ejemplo, andar de pants. Yo no les muestro mis pants, pero ese es mi traje de carácter todo este tiempo, mis chanclas todo el tiempo. De repente me doy algunas licencias para no bañarme. Lo que quiero decir es cómo de repente el espacio público te estructura de una manera que te abre el horizonte, y que claro, la gente, hombres y mujeres, aspiramos a veces a estar en estos espacios que no te cierran y no te hacen
que tu vida se circunscriba a un rito que se reproduce de manera eterna, ¿no? Que es necesario, por supuesto, y que tendría que ser compartido. Eso que ni qué, eso es fundamental, es una responsabilidad de Tutti Frutti, pero también pensar que justamente esta crisis y parte de las secuelas afectivas y emotivas que ha generado en muchas de las personas, tiene que ver con este encerramiento en el espacio privado que no, pues que no permiten muchos horizontes, ¿no? En eso dejaría. Muy bien, Leonardo. También muchas gracias por los elementos que pones también sobre la mesa, igual que Olivia. Un poco las dos participaciones me recordaban a estas investigaciones, sobre todo que se han hecho en salud pública, como en el caso de México, Beno de Keyser, que tiene este texto famoso de la masculinidad como factor de riesgo, ¿no? Y no solo como un factor de riesgo para las infancias, para las mujeres, para las diversidades, sino para los propios hombres, ¿no? Entonces, como tal, es un modelo así de problemático que es, digamos, nocivo para la humanidad en su conjunto, y a veces cuesta trabajo también identificar este potencial autonocivo del modelo, y en un contexto de agudización de la crisis de cuidados, porque estoy de acuerdo con Olivia, es una crisis que veníamos arrastrando y que ahora la pandemia lo que hace es ponérnosla en la cara, así de no poder voltear hacia otro lado, porque es muy evidente, ¿no? Entonces, miren, a continuación lo que les propongo es que tengamos una serie de preguntas que quizás pudiéramos responder de forma más cortita, respuestas cortas para que sean varias preguntas, porque estamos en transmisión en vivo y hay personas que están haciendo algunos planteamientos, ¿no? Algunas dudas. Entonces, para que nos dé tiempo de responderlas, les pediría si pueden ser intervenciones cortitas, ¿no? Para tener mayor chance de que las personas tengan respuesta a sus preguntas. Yo la primera que les quisiera hacer es, desde su punto de vista, ¿qué de la concepción de los hombres sobre los cuidados, sobre qué significa cuidar, tendría que transformarse a un nivel simbólico, a un nivel subjetivo, ¿no? Yo les cuento que en algunas investigaciones en las que he participado, a mí me sorprende mucho esta idea que tienen los hombres. Por ejemplo, cuando preguntamos usos del tiempo, les preguntamos a los hombres, ¿cuántas horas cuidas a tus hijas, ¿no? Y entonces las mujeres responden 12 horas, 13 horas, ¿no? Y por ahí algunos hombres responden 24 horas, ¿no? Entonces, esto por supuesto que tiene debajo un significado cultural, ¿no? Y es la idea, pues, que ustedes la fueron tejiendo, pero quizás no la anunciamos de forma así de directa, de que para muchos hombres la idea del cuidado es proveer, ¿no? La idea del cuidado es dar dinero, de formas como mucho más abiertas y no, como decía Olivia, directas, ¿no? Que implican lavar, hacer las cosas, incluso para muchas mujeres de forma simultánea, ¿no? O sea, tener el bebé mientras la llamada, la reunión, esas formas de cuidado quizás no están arraigadas en los significados que los hombres tienen de cuidar. Entonces, la primera pregunta sería, para ustedes, ¿qué significados del cuidado sería importante que los hombres fueran transformando? No sé si podríamos empezar con Olivia y luego Leonardo de nuevo. A mí me parece que cuando los hombres te contestan 24 horas al día, lo están diciendo de manera irónica, ¿no? Porque yo creo que sí tienen claro lo que les estás preguntando, ¿no? Pero también saben cuál es el sesgo de tu pregunta, ¿no? Entonces la respuesta es, pues, todo el tiempo, ¿no? Porque de otra manera se estaría reconociendo también que todas las mujeres cuidamos más de 24 horas, o sea, porque las mujeres también proveemos, ¿no? O sea, sí, por eso yo creo que sí tenemos que tener clara esta diferencia y estos significados. Es una pregunta muy, muy interesante. Yo pensaría primero, para no darle un contexto tan amplio, porque tendría mucho más que decir, pero para no ampliarme tanto, ¿qué es esto que los hombres consideran que este tipo de cuidados de los que estamos hablando, de este cuidado directo y de lo doméstico y demás, es algo no solamente que no les toca, ¿sí? Que son actividades que no les tocan, pero que en ese no les toca está de base un pensamiento, una creencia, yo creo que sí asimilada,
de que ellos no son buenos para hacerlo, ¿no? De que hay una incapacidad. Hace rato hablaba Leo sobre esta incapacidad de mirarse como sujetos de género, ¿no? Que implica el no identificar los privilegios como un privilegio de género. Y esto está muy relacionado con el decir, es que este tipo de cuidados, yo no soy capaz de hacerlos. O sea, a mí no me enseñaron, es una cosa de mujeres, no porque hasta los hombres más progres podrían decir eso, ¿no? No es que yo no quiera hacerlos, lo que pasa es que, mira, cada vez que lo hago se me quema la sopa. Mira cómo al niño lo visto, a la hora que lo quiero cambiar el pañal, lo dejo sucio. Mira cómo a mí se me cae, o sea, un montón de cosas que además los medios también no lo reproducen, ¿no? Y llega la mujer a rescatarlo y a decirle, no, yo sí. Y no solamente eso, espero no extenderme mucho, no solamente es un significado de ellos, sino que es un significado compartido a veces también por las mujeres. Y aquí cito una investigación que está ahorita ya en el hornito publicándose para un libro, en un capítulo del libro, con Roberta Flores, ¿no? Donde tomamos unos datos de la tesis que ella hizo de maestría en Flaxo. Tomamos algunos datos con mujeres madres de hijos pequeños que son feministas y con una pareja heterosexual, para ver cómo estaban arreglándose en asunto de los cuidados, ¿no? Pues la gran mayoría de ellas cuidaban más, muchísimo más, estaban inconformes, tenían ella este pensamiento de la opresión, ¿no? Que estaban teniendo desde el género, lo sabían, lo entendían, pero al final terminaban diciendo, es que al final él no sabe, es que él no sabe, tratando de no confrontarse, ¿no? Es que él no lo sabe hacer, pero encontramos un caso donde era la relación más equitativa en términos de cuidados, y aquí el discurso de ella, porque nomás entrevistamos mujeres, era exactamente al revés. Decía, no, yo la verdad es que cuido muy poco al bebé, porque la verdad es que él es mejor que yo. O sea, él es mucho mejor que yo cuidándolo. A mí, yo no sé detectar sus necesidades, yo no sé en qué momento tengo que darle de comer, yo no sé, él sí sabe. Entonces, bueno, para él era un acto heroico, pienso yo, ¿no? El hecho de que ella le reconociera eso de que tú eres el que sabe, yo no. Entonces, él lo empezaba a asumir, pero en el fondo, en la entrevista, ella se sentía culpable de no saber más que él, ¿no? Como si fuera algo contranatural. Entonces, este significado, Rubén, eso que preguntas, me parece que sigue siendo muy naturalizado, aunque digamos incluso las feministas que no. En el fondo, lo seguimos naturalizando tanto hombres como mujeres. Maravilloso, Lía. Me parece estupendo lo que nos compartes. Leonardo, ¿tú quisieras decir algo sobre el tema de los significados de los hombres en relación con los cuidados? Se te quedó apagado tu micrófono. Yo, en efecto, es una identificación tan profundamente e históricamente arraigada que es difícil desmontar estas situaciones en donde así como la diferencia sexual nos parece inobjetable porque la vemos, porque hay una serie de signos que reconocemos pertenecientes a un o a otro lado, el cuidado es eso, es algo que es femenino, que tiene que incluso que ver con la maternidad y la maternización del mundo. Y ahí rápidamente quería retomar una idea que a mí me parece que está incluso en debate, digamos, dentro del propio mundo feminista, que tiene que ver con la crítica que se le hizo al estado de bienestar por parte de las feministas de los países que tuvieron esos niveles y que tiene que ver con la burocratización de los cuidados, ¿no? Y esta cosa tan mecanizada y tan poco afectiva que tenía que ver con los cuidados. Y ellas decían, bueno, es que habría que maternizar no como una identificación que se atribuyera a un solo sexo, sino como una función social que me parece fundamental. Y siempre cuando oigo esto, recuerdo este texto de Norbert Elias que se llama La soledad de los moribundos,
que es un texto que de alguna manera va desentrañando cómo la modernidad eso produjo que se institucionalizara la enfermedad y la muerte, y eso hiciera que la gente anciana y la gente enferma se apartaran de sus núcleos afectivos, y por ende, cómo el afecto, que es un gran procurador de bienestar, un gran un plus incluso de los cuidados, ¿no? Porque además cuando comemos la sopa que nos hizo la mamá, pues es una sopa que tiene cariñito ahí, ¿no? No es la misma que te vas a comer Y entonces creo que yo, digamos, también aspiro que eso sea un valor que sea un valor apreciado por la sociedad y apreciado por los hombres, ¿no? ¿Cómo? Porque además, claro que lo sabemos, o sea, nos lo comemos, sabemos que una cama bien tendida, ahí hay un extra siempre cuando hay relaciones de cariño, ¿no? Y pues dejaría esto como una idea que siempre a mí me ronda como un déficit que tendríamos que pues procurar también nosotros en un ataque de cuidados. Muy bien, muchas gracias, Leonardo, también. Me parece que en sus aportaciones también hay ya un llamado a la corresponsabilidad, ¿no? Que sin duda que es la parte como de la toma de acción, ¿no? Sin duda que podemos tener toda esta visión como apologética y un poco de disculparnos, de no participar por las razones que sean, pero con las aportaciones que ustedes hacen también creo que es muy claro que los hombres saben qué es el cuidado, porque aunque no sean directamente quienes los realizan, han sido receptores de cuidados, entonces sí saben qué es cuidar, sí saben a qué sabe el cuidado, sí saben cómo se siente el apapacho, la comprensión, y sin duda que no es un tema de que sea un universo completamente aparte de su mundo, sino que sin duda es un lugar de comodidad que a veces no se quiere redistribuir, ¿no? Voy a juntar algunas, más bien todas las demás preguntas que están en sintonía para que vayamos haciendo un cierre, porque ya es un poquito pasado de la una, pero no quisiera dejar de compartirles las preguntas que están llegando de la transmisión en vivo, ¿no? Entonces las junto y ustedes si quieren ya pueden hacer una intervención de cierre tomando en cuenta estas preguntas y también lo que ustedes adicionalmente quieran aportar, ¿no? Pregunta Dan MG. ¿Cómo es posible cambiar o modificar la visión de la sociedad de que la responsabilidad de los cuidados corresponde de facto a la mujer, independiente de las responsabilidades adicionales que ella tenga, ¿no? Creo que aquí también se habla de cómo ya no se justifica la distribución doméstico-público cuando las mujeres trabajan en el espacio público de forma remunerada, ¿no? O sea, como que si antes esa era la justificación, pues ahora yo creo que es más insostenible defenderla, ¿no? Después pregunta a alguien más, Frida, ¿cómo hacer que los hombres se interesen en estos temas? Una pregunta de estimular, ¿no? a la corresponsabilidad. Preguntan también, creo que más bien esta era la pregunta de Frida, ¿por qué es tan difícil para ellos, para los hombres, reconocer estas conductas dañinas a pesar de que les afecten directamente, ¿no? Hay un poco sobre el tema de los riesgos que ustedes ya han también puesto sobre la mesa. Y la última pregunta, y con esto hacemos ya el balance. Alguien pregunta si se pueden hacer talleres de masculinidades, haciendo compromisos de que invitemos a varones a socializar bibliografía. Eso lo piden por favor en los comentarios. Entonces, pues les parece si hacemos ya un comentario de cierre tomando en cuenta estas preguntas. Igual iniciamos con Olivia, por favor. Gracias, Rubén. Híjole, hay tantas cosas que decir. Yo creo que nos podemos pasar, Leo y yo aquí hablando por una hora más, porque las preguntas que hacen son todo un tema, pues, ¿no? No son preguntas simples de responder en breve. Pero yo diría que mucho del cambio para que los hombres participen
como lo decía yo hace rato, y lo decía Leo también, pasa porque se asuman como sujetos de género, ¿no? Solamente asumiéndose como sujetos de género, ¿sí? Es que pueden voltear a ver hacia otro lado y dejar de ver su ombligo, ¿no? Cuando lo asuman. Porque solamente así pueden asumir que tienen privilegios sobre otras y otros. Ahora, no es suficiente con asumir que tienes privilegios, porque tú puedes darte cuenta que tienes privilegios de manera muy clara como sujeto de género y decir, yo me quiero quedar con mis privilegios porque justamente, como dice Leo, es bien rico llegar y que haya la sopita de mi mamá, ¿no? ¿Sí? O sea, no se me ocurre que sea la sopita mía, que yo se la dé a mi mamá, o que sea la de mi papá, o que sea, no sé, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que ir acompañado con políticas públicas, como se han hecho en algunos países como Suecia, Dinamarca, etcétera, donde ha habido cambios en las prácticas, todavía no en el trabajo doméstico, pero sí en el cuidado directo. Ha habido cambios sustanciales, ¿sí? Que han llevado a los hombres a resignificar su papel en los cuidados directos. O sea, sí ha habido un impacto en la subjetividad. ¿Sí? Yo una vez fui para allá a un congreso y yo dije, bueno, es que yo quiero ver lo que estoy leyendo, ¿no? Y yo veía de verdad una gran cantidad de hombres con carriolas, ¿no? En las calles. Y yo decía, bueno, no lo puedo creer. Ahorita se ven cada vez más en México, ¿no? Y más en el COVID. Y sobre todo en el COVID se ven más abuelos. El otro día tomé una foto que les voy a compartir si quieren, de abuelos. Yo fui a llevar a mi nieto al parque y había abuelos en carriola con sus hijos jugando, ¿no? Entonces dije, bueno, algo está pasando aquí que es un punto que yo quería tocar, porque son políticas públicas, ¿no? Que yo creo que pueden estar cambiando, pero yo miraría, creo que tenemos desde la academia que hacer investigación de cómo han cambiado su subjetividad los hombres que sí cuidan. ¿Qué pasa con los hombres que sí cuidan? Así como yo siempre digo, bueno, ¿qué pasó con los hombres que están aquí y feministas? ¿Qué pasa, Leo, en tu vida? ¿Qué pasó, Rubén, en la tuya? ¿Qué pasó con mis alumnos que están en mis seminarios feministas? O sea, yo tengo pendiente esa investigación, a veces la hacemos, Leo, un día, ¿sí? Para ver qué trayectorias de vida llevaron a estos hombres a asumirse con privilegios a desmontar, porque por eso te acercas de alguna manera, o para protegerte de la violencia que sabes que también vives como hombre por tus privilegios también, ¿no? Por esa construcción. Esa es otra cosa también desde la academia. Y bueno, y enfocándome en políticas públicas, bueno, y un tipo de hombres que me gustaría a mí entrevistar es estos abuelos cuidadores. Les digo, yo ya como estoy en la tercera edad, yo ya matemáticas, mi esposo es un gran cuidador, él acaba de cumplir 64, como la canción de los Beatles, y es un gran cuidador de su nieto, ¿sí? Aunque tengo que aclarar que la forma de cuidar de él y mía es diferente, porque las construcciones de género siguen estando presentes, pero él todo el tiempo está esforzándose por desmontar esa masculinidad, y yo lo reconozco mucho, no como dividendo, sino yo, ¿no? Reconozco mucho ese esfuerzo que está él haciendo por desmontar su masculinidad y por ser un buen cuidador, pensando en establecer una relación afectiva, que ahí está, cuando decía Leonardo, ¿qué pasa con estas políticas, cuando todo se vuelve políticas públicas en los países nórdicos, ¿no? Y que se vuelve muy mecanizado el cuidado, ¿sí? Yo diría, habría que ver qué pasa con estos abuelos que sí quieren establecer no solamente una relación de cuidado, sino porque la relación de cuidado les están entendiendo estos hombres mayores, estos abuelos, y no hablo de mi marido solamente, sino también en algunos estudios, ¿sí? Le están entendiendo como una forma de construir una relación diferente con el nieto o la nieta que no pudieron establecer con sus hijas y con hijos, y que hasta que eres mayor te das cuenta. De que el montarte en el privilegio de la masculinidad te hace sacrificar eso que es bien rico que dice Leo, ese apapacho, ¿no? Ese apapacho que tu hija y tu hijo ya no se atreven a tener contigo porque ya eres un adulto, ¿no? ¿Sí? Y que tú te perdiste la oportunidad de construir esa relación y que están reivindicando con los nietos y las nietas esta relación que están construyendo tan bonita, ¿no? Esto, junto con políticas públicas, es una maravilla. Yo consulté un texto, bueno, tampoco me acuerdo de quién lo hizo, perdón por la falta de cortesía, pero donde lo que querían analizar quienes hicieron esta investigación, ni siquiera me acuerdo si eran mujeres o eran hombres, pero fueron
investigadores de España, ¿no? Donde querían investigar qué tanto los abuelos cuidaban más o las abuelas cuidaban más. Y encuentran que es muy parecido el porcentaje de abuelos y abuelas que cuidan. Me parece que en México es muy parecido. Pero también investigan qué tienen que ver las políticas públicas para que los hombres, o los hombres y abuelos y abuelas cuiden, ¿no? Y encuentran que donde hay más políticas públicas del cuidado, como por ejemplo en los países nórdicos, las abuelas y los abuelos cuidan menos, pero sí cuidan, ¿no? Es decir, no cuidan de manera tan obligatoria y tan reiterada como a lo mejor lo hacemos aquí las abuelas. Bueno, yo me asumo una cuidadora compulsiva ahorita en el COVID, porque claro, cuando las hijas trabajan, las abuelas cuidamos más. Ya rompimos nuestra cuarentena de nieto y decidimos que mi hija estaba teniendo una crisis de cuidados y crisis de pareja, si no entrábamos los abuelas y los abuelos al quite, ¿no? Entonces, hubo que hacerlo y lo disfruto y también lo padezco, porque también es agotador, tengo que decirlo, ¿no? Pero creo que es más lo que pienso, que disfruto, que estoy construyendo y demás. Pero entonces, esto tiene que ver con las políticas públicas, porque cuando hay políticas públicas, entonces el cuidado no es tan intensivo y tan desgastante para las abuelas y los abuelos, ¿no? Pero cuando no hay tantas políticas públicas en comparación con países nórdicos como España, cuidan más tiempo, más horas las abuelas y los abuelos, ¿sí? Y en México, que tenemos menos que en España, pues yo creo que cuidamos más. Entonces, tiene que ver con políticas públicas, pero también con reivindicar esta función, que yo digo que es una función social que tenemos las abuelas y los abuelos en construir masculinidades diferentes, en construir relaciones de género diferentes, afectuosas, porque los abuelos varones están rompiendo estas amarras del patriarcado, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Y por lo tanto están siendo un modelo diferente ante los pequeños y las pequeñas, ¿no? Entonces yo creo que no hay una respuesta única, es conjuntar todos estos elementos, ¿sí? Y hacerlo en serio. Esto está pasando, tenemos que hacer una investigación con estos abuelos, que yo les decía, sí, lo que se ha encontrado también en los estudios, y yo lo veo también en la experiencia en general, es que la forma de cuidar también es diferente, sigue siendo en cierto modo desigual, aunque el tiempo de cuidado sea muy parecido, pero sí seguimos siendo las mujeres que hacemos la sopita, por ejemplo, Leonardo, ¿no? Esa sopita, de pasta que a mí me sale bastante mal, estoy esforzándome por ser una abuela que haga una sopita rica, porque quiero también, ¿no? Pero la sopita, la cambia de pañal, estas cosas que a veces no son tan fáciles, ¿no? De que los hombres rompan este privilegio, no porque no lo sepan hacer, sino porque no están todavía para dar el paso. No es que no lo hagan, cuando es necesario lo hacen, ¿no? Pero cuando está la abuela, ¿sí? La abuela lo hace, ¿no? Y los abuelos tienen otro tipo de cuidados también muy cercanos, y también es una descarga para el conflicto del cuidado para las hijas. Entonces, cuando hablamos de un sistema de cuidados, tiene que ser completo. No solamente decir, quitamos guarderías porque ahora que los abuelos cuiden. No, como se dijo como parte de las políticas en nuestro país, ¿no? No, eso no es suficiente. Las guarderías son indispensables también, ¿sí? Los abuelos y abuelas somos indispensables también. Somos parte del sistema de cuidados y tenemos que entenderlo así, ¿sí? Desde esta coparticipación en los cuidados que además es encantadora, ¿no? ¿Sí? También los papás. Hay estudios donde, bueno, ya me tardé un montón contestando, pero hay estudios donde tratan porque estoy muy clavada en los abuelos que cuidan, ¿no? De qué tanto los abuelos cuidan en relación con qué tanto los hombres de la pareja, los padres, cuidan, ¿no? En la medida en que los padres cuidan más, ¿sí? Los abuelos también cuidan menos, ¿sí? Porque deja de ser como una obligación tan compulsiva, ¿no? Entonces, también estos cambios en el tiempo dedicado a los cuidados por parte de los padres, es importante que sea mayor, ¿sí? Para que no haya este desgaste por parte de una sola persona, ¿sí? O de un solo grupo de personas, o de solamente las mujeres, o de solamente la gente mayor. En fin, es un montón de cosas que en otra ocasión les cuento más. Muchas gracias, Olivia. La verdad es que bien estimulante las ideas que nos propones. Me encantó lo que dijiste sobre
una beta para seguir incentivando la corresponsabilidad de los hombres es escuchar qué tienen que decir los hombres que ya cuidan, ¿no? Porque sí hay varios, no tantos como quisiéramos, que son corresponsables o intentan ser corresponsables, y quizás yo, para montarme un poquito en las ideas que propones, porque me parecen muy importantes, otra idea también sería que además de que la academia muestre estas subjetividades, pues también propiciar que los hombres también cambien los contenidos de sus conversaciones entre pares, ¿no? Lo que decía un poco Leonardo, de que los hombres tienden a tener narrativas épicas de su vida y hablar tal vez de la película o de cosas como del ámbito público o del trabajo que les ocurrieron. Quizás si dentro de sus conversaciones hablaran de cómo sale una buena sopita, pues también cambiaría la narrativa de cómo la masculinidad en un ejercicio entre hombres, pues también se va, están para retomarlas, ¿no? También desde la coordinación que estamos haciendo estos esfuerzos de transformación subjetiva. Pues te lo agradezco mucho, Olivia, y pues bueno, cerraríamos con Leonardo. Te escuchamos, Leonardo. Bueno, yo no podría no dejar de decir lo maravilloso que Olivia está proponiendo, porque es una investigación además situada, o sea, ella está ubicada en un lugar que le hace sensible a mirar una situación que para otras personas nos parece o nos pasa desapercibida, ¿no? Y me parece que, bueno, tiene toda una serie de implicaciones, incluso epistemológicas, que me parecen maravillosas. Pero yo diría, que en efecto es un problema muy complejo, o sea, desmontar un sistema que ha pervivido por siglos y se ha reactualizado conforme la época, pues digamos, no hay un solo lugar o un solo actor, ni siquiera el Estado que es necesario tampoco es suficiente. Y pensaría que estamos en un espacio educativo y que la educación en el sentido amplio del término, tiene un papel fundamental. Y yo creo que a mí me llama poderosamente la atención que todavía no tengamos aún materias obligatorias, introductorias incluso a la propia universidad, que coloquen al género, a la contribución del pensamiento feminista a la universalidad del pensamiento humano. O sea, me parece que eso es lo que a quienes estamos aquí nos toca, digamos, tejer, y esa es la responsabilidad que tenemos a la mano, ¿no? Eso pensaría, y pensaría que en efecto es muy difícil, alguien preguntó, es muy difícil desmontar un discurso que está tan glorificado, porque el ser hombre es ser el chingón, el santo más chingón de la pradera, perdón por mi francés, pero es todo el tiempo esta competencia por quién es el que, ¿no? El que las puede todas, ¿no? Que claro, y además hay una vigilancia permanente. Los pactos entre los varones son pactos que se hacen sobre la vigilancia y sobre el castigo que implica la ruptura de esos pactos, ¿no? Entonces, claro que es muy difícil, a pesar de que todo mundo sepamos, porque lo sabemos también, sabemos que implica darte un trancazo a más de 100 kilómetros por hora, o sea, sabemos que hay riesgo de vida, pero aún así lo cargamos porque hay un plus mayor que está en el reconocimiento de los otros, ¿no? Y por eso me parece que empezar a construir formas que también sean ejemplificantes de estar en el mundo de otras maneras, creo que es parte de lo que podemos ir contribuyendo, ¿no? A este desmontaje de esta masculinidad predatoria y violenta, ¿no? Y no cuidadora, además. Genial, Leonardo. Pues sin duda que nos quedamos con esta invitación
a pensar todas las vetas posibles de transformación de la masculinidad, porque quienes nos acompañaron en esta sesión, en la transmisión, pues yo creo que tienen muchas herramientas pues para reconocer cómo la masculinidad, así como está construida, no es una oportunidad, no es una vía para construir una sociedad igualitaria, democrática, sin injusticias, ¿no? Y donde todas las personas tengamos las mismas aspiraciones a una vida digna, ¿no? A una vida construida desde un enfoque de derechos humanos y de igualdad, ¿no? Entonces, yo les quiero agradecer muchísimo a ti, Olivia, y a ti, Leonardo, haber estado en esta colaboración con la Coordinación para la Igualdad de Género en sus miércoles por la igualdad, que tiene muchas visitas, así que no quisiera también pecar de ingenuidad, pero siento que estos mismos espacios ya son parte de la solución, ¿no? Porque detonan también procesos reflexivos en la comunidad, aunque sin duda que tenemos que seguir construyendo políticas mucho más efectivas y mucho más abarcadoras de nuestra comunidad. Así que pues muchas gracias, Olivia. Muchas gracias. Al contrario, gracias por invitarnos, Leo. Gracias por estar aquí. Gracias, Oli. Siempre es un placer contigo, Leo. Genial. Y pues como estamos en público, yo nada más quisiera preguntarles si, o más bien invitarles a que pues sigamos estando cerca, la coordinación y ustedes, porque finalmente son estas sinergias las que nos hacen más fuertes como universidad para las transformaciones que se están dando y que se tienen que seguir gestionando, ¿no? Entonces, si se puede, ojalá pudiéramos seguir colaborando. Y pues muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Este fue el miércoles por la igualdad en el que hablamos sobre la masculinidad y los cuidados. Y pues nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.